Muy bien, segunda parte del video de la clase de hoy. Tema que abordaremos en esta clase: escuela, familia, infancia. Comencemos la clase destacando la importancia de la infancia, ¿sí? Para poder continuar con el abordaje de la familia y así poder dar relieve la escolarización. Podríamos preguntarnos por qué es importante la educación dentro de la primera infancia. Y lo primero que tenemos que aclarar es que cuando hablamos de primera infancia, hablamos del periodo que va desde el nacimiento del niño hasta los 5 o los 6 años de vida, según Sigmund Freud. Ahora, particularmente, en nuestro caso, nos estaremos refiriendo a la etapa de la educación inicial, a la etapa que también se la conoce con el nombre de jardines de infantes, mal llamados jardines de infantes, ¿sí? La primera infancia es un periodo que encierra un gran potencial de crecimiento y desarrollo. Es un periodo prácticamente crítico de acumulación de capital humano. Es la etapa más importante de la vida. Es la etapa en la que se hacen más conexiones cerebrales, donde el cerebro más se conforma, se trama sus propias redes, ¿sí? Neuronales, ¿sí? Se está cableando ese cerebro, podríamos llegar a decir. Por eso decimos que es la etapa en la que se potencian las capacidades de los niños, que se apropian del lenguaje, que entienden la cultura de su comunidad, que descubren las posibilidades de su mente, de su cuerpo, que construyen su identidad y sobre todo que adquieren las habilidades para convivir con otros. Cuando hablamos de educación inicial, entonces, decimos que la educación inicial es un derecho que tienen los niños y las niñas desde que nacen hasta que cumplen 6 años. Busca promover el desarrollo integral de cada sujeto partiendo del reconocimiento de sus particularidades, partiendo del reconocimiento de sus intereses, ¿sí? Del respeto por sus diferentes ritmos de desarrollo, de la importancia de explorar, jugar, acercarse a la literatura y crear, y del valor que tienen compartir y aprender de adultos que los respetan, los aman y los protegen. Es por eso que en esta etapa el juego cumple un rol fundamental en el desarrollo del niño. Jugando, los niños descubren las posibilidades de su cuerpo y además descubren las posibilidades del mundo. Jugando, construyen una idea de cómo funciona su entorno. Jugando, aprenden a expresarse y a compartir sus deseos y sentimientos. Jugando, se fortalecen sus vínculos con las personas. Para que los niños puedan desarrollar todo su potencial, es recomendable que cuenten con sus padres o con sus cuidadores para que los aconsejen, los apoyen, los guíen, que tengan el nivel más alto posible de salud, que reciban la nutrición adecuada, que crezcan en ambientes favorables, que su identidad se construya en un marco de diversidad, que expresen sus sentimientos, sus ideas, sus opiniones de forma cotidiana y además que éstas sean tenidas en cuenta, que crezcan en entornos en el que se protejan los derechos de los niños y se tomen acciones en situaciones de riesgos. Para que los niños puedan desarrollar todo su potencial, entonces es necesario todo esto que hemos estado hablando. Hablamos recién de familia, ¿sí? Porque dijimos que era una de estas partes, ¿sí? Con las que teníamos que
charlar, no podíamos hablar del desarrollo, arrancamos diciendo en realidad que comenzamos hablando primero de lo que era la importancia de la infancia para continuar con el abordaje de la familia. Entonces, la idea es pensar un poco, ¿sí?, de qué se trata esto de la familia. ¿Qué papel juega la familia? Pero antes de empezar a hablar de la familia de manera directa, tendríamos que preguntarnos, antes de ver qué papel juega, ¿qué entendemos por familia? Y acá es donde comienza la diversidad de criterios y de opiniones. Para Enrique Pichon Rivière, la familia era un grupo, el cual era modelo natural, ¿sí?, de interacción y comunicación con otros grupos. Es decir, que la forma que uno aprende a interactuar en su familia, ¿sí?, es, por lo menos en un primer momento, este modelo natural, ¿sí?, que uno tiene de formas de interactuar en otros grupos. Esta idea de que si el chico aprende a comunicarse de una manera determinada, cuando salga de ese grupo íntimo y vaya a un grupo diferente, se va a comunicar de esa manera que aprendió, ¿sí? También este autor llama a esta familia grupo primario y va a decir que es el grupo que permite a los miembros crecer y fortalecerse como individuos autónomos y libres. Además dirá que los integrantes de este grupo desde su nacimiento conocen y experimentan límites, negociaciones, reconocimientos, frustración, relaciones entre iguales, cooperación y competencia. Una definición de familia un poco más sociológica dirá que la familia es un conjunto de personas que están unidas por lazos de parentescos. Y ahí los lazos de parentescos son dos. Los que están relacionados por afinidad, los vínculos por afinidad, que sería el matrimonio, la pareja, y los vínculos de consanguinidad. Esta idea de padres, hijos, abuelos, ¿sí?, estos que están por sangre. Y además las familias, muy resumidamente hablando, tendrán diferentes funciones. Una biológica, una psicológica, social, económica y axiológica. Cuando hablamos de familia biológica hablamos de función biológica de la familia, de esta reproducción y perpetuación de la especie, ¿sí? Cuando hablamos de la función psicológica hablamos de una situación emocional y afectiva. Cuando hablamos de las funciones sociales hace referencia a que la familia tiene como función la reproducción del sistema social y cultural. Función económica, la satisfacción de las necesidades básicas de sus integrantes. Y función axiológica, la reproducción y transmisión de valores y principios. No nos vamos a meter mucho en los tipos de familias porque la verdad que acá podemos seguir tirando manteca al techo. Sí, simplemente nombrarlos muy por encima. Hay familias, ¿sí?, en esta clasificación simplista de familias que vamos a hacer, vamos a hablar de familias nucleares o modernas, ¿sí?, estas que están integradas por padres e hijos y se caracterizan por ser un matrimonio monógamo, ¿sí? Matrimonio monógamo, papá, mamá, hijos. Esa es una familia nuclear o familia moderna. Una familia ensamblada, que son parejas en segundas nupcias, ¿sí?, que pueden tener hijos propios entre ellos o cada uno de los integrantes de esta pareja tener hijos por su cuenta con otras parejas anteriores. La familia ensamblada son estas familias que uno escucha o dice los míos, los tuyos, los nuestros, ¿sí? Después están las familias extensas, que son las que se caracterizan por tener bajo un mismo techo varias generaciones, nietos, hijos, ¿sí?, abuelos, muchas generaciones bajo un mismo techo. Las familias monoparentales, uno de los padres con los hijos. Después están los clanes, que son organizaciones multifamiliares, que no solamente uno cuando habla de organización multifamiliar de clan los piensan, por ejemplo, en tribus africanas o en comunidades aborígenes acá en nuestro país, pero también hay organizaciones multifamiliares urbanas, como podrían ser en algunos casos las comunidades gitanas, ¿sí? Y otros tipos de familia, y no vamos a seguir mucho más trabajando sobre esto, que son las que no tienen que ver con lazos sanguíneos, ¿sí?, sino con sentimientos de convivencia y de solidaridad. Esta idea de amigos o hermanos viviendo juntos, ¿sí?, o una persona con un perro, con sus mascotas, que se consideran familia.
Y para terminar la clasificación vamos a ver dos tipos de familias también. Familias eliptoides o familias esquizoides. Las familias eliptoides son esas familias que tan atadas a las tierras, esas familias que no migran, de estructuras cerradas, de estructuras rígidas, que no son fáciles, ¿sí? No son fáciles de entrar, te hacen pagar derecho de piso. El nuevo paga derecho de piso. Y las familias esquizoides son esas familias que a medida que va pasando el tiempo, los lazos, ¿sí?, se van diluyendo, se van de una ruptura progresiva de vínculos entre sus integrantes porque migran básicamente, no por otro motivo, ¿sí? Al margen del tipo de familia que sea, lo cierto es que esa familia en particular va a jugar un importante papel. ¿Por qué? Porque la familia se sitúa como el primer espacio vital de importancia en la vida de los niños. Los cambios de la sociedad actual deben encaminarla hacia una estructura más participativa y de compromiso, de modo que cada uno de los integrantes de esta familia desempeñe su función y tenga conciencia de su identidad individual como miembro de esa comunidad, ¿sí? La familia podríamos definirla desde otro lugar como un conjunto de personas que permanecen emocionalmente unidas y que están ligadas por lazos de proximidad cotidiana. Emocionalmente unidas, ligadas por lazos de proximidad cotidiana. Una familia puede estar formada, como hemos visto, por el padre, la madre, los hijos, las hijas, por uno de los padres, trabalengua se me hizo, solo por uno de los padres, o de diferentes maneras, de maneras distintas, ¿sí? Los padres pueden ser jóvenes, los padres pueden ser mayores, los padres pueden ser naturales, los padres pueden ser adoptivos, ¿sí? A ver, también habrá, por ejemplo, familias que tengan que ver con relaciones, que quienes convivan con sus hermanos, como vimos, ¿sí? Y con las familias de estos hermanos, con sus familias viviendo juntos, ¿sí? O habrá casos en los que vivan con los niños bajo el cuidado o la tutela de algún sujeto, o con criados con el apoyo de los vecinos, aunque no tengan relación de parentesco de sangre, sí van a ser los que se hagan cargo de la crianza. Cada persona, lo cierto es que cada persona nace en una determinada familia y esto influye en nuestra forma de ser. Pensemos ahora qué sucede entonces en esta familia, en esta diversidad de familia, porque la idea de este momento fue plantear esta gran diversidad de posibilidades de familia. ¿Qué sucede cuando surge, cuando aparece, cuando llega, cuando nace un hijo con discapacidad? Cuando se planifica la llegada de un hijo, se espera que ese niño sea sano y normal. Pero cuando el tan esperado niño presenta una condición de discapacidad, la familia por lo general experimenta un sentimiento de pérdida por el hijo que se esperaba y no llegó. O no llegará. Puede que no sea el hijo soñado el que están esperando, pero sí seguramente sea un hijo amado. Las reacciones de las familias frente a este hecho van a variar dependiendo de las circunstancias particulares. Puede darse conmoción, ¿sí?, que se manifiesta en el dolor, la culpa, la vergüenza, la autocompasión. Puede darse negación, lo hablamos hace un ratito, o lo repasamos hace un ratito, este rechazo al diagnóstico, ¿sí?, ir de profesional en profesional buscando un nuevo diagnóstico, dudar de la información, buscar otras opiniones, pedir o esperar milagros, ¿sí?, creer que es un mal sueño, que esto ya va a pasar.
estamos negando esta situación. Puede darse la tristeza, la desolación, la ira, el aislamiento, la nostalgia, ¿sí?, por la pérdida de ese niño que esperaba. Puede darse la aceptación, ¿sí?, esto de que esta aceptación va a ir apareciendo. ¿Por qué? Va apareciendo porque el niño con discapacidad necesita cuidados, se va atenuando esta turbulencia emocional, van adquiriendo más confianza en su capacidad de criar al niño, aunque se pasa por periodos de ambivalencia, ¿sí?, este sentir amor y rechazo al mismo tiempo por la situación, no por el niño, ¿sí? En la mayoría de los casos es la situación, no es el niño del que estamos hablando, el rechazo al, ¿sí? Esto se debe a que justamente quieren al niño, pero no aceptan sus limitaciones. También se da un proceso, un periodo de reorganización. Entonces, cuando la familia acepta al niño, acepta la discapacidad, se liberan de los sentimientos de culpa, se apoyan a unos a otros, se distribuyen las tareas, se cree en el niño, se está dispuesto a trabajar y a avanzar poco a poco. La realidad es que la llegada de un hijo con discapacidad a una familia puede producir conflictos, ¿sí? Los diferentes miembros de un grupo familiar se ven afectados por una serie de cambios. Hace un ratito hablábamos de qué pasa con los proyectos de vida de los integrantes de la familia que reciben un nuevo integrante con discapacidad, ¿sí? Se alteran las relaciones vinculares de la familia con el entorno, con sus amigos, sus actividades sociales, recreativas, es decir, se altera la vida diaria. También se altera el estado de salud y emocional de los diferentes miembros de la familia. Se generan cambios en los compromisos, se generan cambios en las obligaciones, se generan cambios en las costumbres de sueños, de comidas, en las relaciones de los demás hermanos con sus padres. ¿Por qué? Porque hay menos tiempo disponible de los padres hacia el resto de sus hijos. La escuela. Hablamos ya entonces de, ¿sí?, comenzamos hablando de escuela, pasamos a hablar de familia y ahora vamos a continuar, comenzamos hablando de infancia, pasamos a hablar de familia y ahora vamos a hablar de escuela, ¿sí? Cuando hablamos de la escuela, vamos a decir que esta escuela se va a situar en el segundo espacio de vital importancia. Recuerda que la familia es el primer espacio de vital importancia. La escuela es el segundo espacio de vital importancia en la vida de los niños, ¿sí? Entre los objetivos de la escuela se encuentra fomentar la participación, la cooperación y la colaboración entre los alumnos. Los objetivos que se deberían perseguir al incluir la implicancia de la institución educativa como parte de una institución inclusiva son el desarrollar la sensibilidad en los futuros maestros acerca de los cambios de la familia, conocer la importancia de la implicación de los padres, trabajar con distintos tipos de familia, corriéndose de todo tipo de prejuicio, desarrollar e implementar actividades para comunicarse con la familia, ver qué más podemos hacer para establecer redes de comunicación con las familias, elaborar y poner en práctica un proyecto de integración de la escuela en casa, dirigir reuniones de padres, entre otras tantas cosas que se puede hacer. Es fundamentalmente importante fomentar y facilitar el encuentro entre padres y profesores, ya que podrán manifestar, ¿sí?, el deseo de buscar tal vez formas innovadoras de fomentar la participación.
Los padres quieren ser recepcionados en la comunidad educativa, ¿sí? Tienen muchas dudas, muchos miedos, muchas inquietudes frente a esta situación. Frente a esto es importante, ¿sí? Sostener un objetivo que es el que la familia tome conciencia de la necesidad de su participación en ámbitos sociales más amplios que influyan en sus prácticas educativas, ¿sí? La necesidad de implicar a la familia en la tarea educativa no es ninguna novedad. Hay que trabajar a las familias, hay que incorporarlas, no es novedoso esto. Bien, para ir cerrando un poco la clase de hoy, podríamos pensar en algunas estrategias para la implicancia de las familias en el sistema educativo, ¿sí? Por ejemplo, nada de todo esto va a ser novedoso lo que les voy a contar, ¿no? Son simplemente estrategias. Enviar una breve nota sobre temas que les preocupan de la educación de sus hijos, sobre las necesidades que sienten ante la educación de sus hijos, sobre las dificultades que tienen para educar a sus hijos, sobre proponer reuniones para hablar de cambios, estrategias, modificaciones, avances en relación a sus hijos. La familia puede comunicarse de esta manera, ¿sí? Un sistema educativo inclusivo y de calidad logra que todos los niños ingresen a la escuela, tengan trayectorias escolares completas, cumpliendo la edad teórica deseada y obteniendo adecuados logros en el aprendizaje. Se considera que una escuela es de calidad si logra que todos aprendan lo que tengan que aprender, si posee objetivos de enseñanza pertinentes y actualizados, si implementa estrategias para prevenir el fracaso y la deserción, si promueve el acceso, la permanencia y el egreso de sus estudiantes, si no discrimina y si trabaja la diversidad, si fomenta y posibilita el desarrollo integral, si genera un clima escolar favorable y respetuoso, si desarrolla un entorno protector de los derechos de la infancia, si cuenta con recursos humanos y materiales suficientes y acordes, ¿sí? ¿Acordes a qué? A las necesidades que cada alumno tiene, si promueve la participación de los miembros de la comunidad educativa. ¡Jo! Todo eso hay que tener en cuenta para que la escuela sea considerada de calidad. Existen otras herramientas educativas que podemos utilizar en las aulas inclusivas, como por ejemplo el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Esto de para qué, por qué o para aprovechar la interacción del alumno, procurando que alcancen todos sus objetivos relacionados con el currículum. Otra estrategia, otra herramienta podría ser una buena relación afectiva. Miren, estamos pasando al plano emocional. Una buena relación afectiva del docente con el alumnado, ¿sí? Ya que, según diversos estudios, el buen trato es algo muy importante, ¿sí? Y no se convierte en un obstáculo frente al acceso al conocimiento. También es fundamental el componente lúdico. Si lo lúdico va a ayudar a crear un espacio de confianza, de creatividad, de libertad, ¿sí? En los procesos de enseñanza y aprendizaje en los alumnos. Esto de aprender mediante el juego. Además, cabe destacar que mediante estas técnicas lúdicas se fomenta el acercamiento entre los distintos alumnos y además mejoran las relaciones entre ellos. En conclusión, la educación, ¿sí? En la primera infancia va a ser fundamental. Familia y escuela, si bien tienen funciones sociales diferentes, son complementarias y deben ir de las manos. Es necesario abrir las ventanas, ¿sí? Dice Sabater, es una frase que me gusta, que dice:
quiero citarla, no es mía, corresponde citarlo. Dice Sabater, Fernando Sabater, un gran pedagogo mundial, un español, dice: es necesario abrir las ventanas a la historia de una nueva concepción de la familia y la escuela en su tarea educativa. Ambas instituciones, familia y escuela, requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una modificación y adaptación de un nuevo estilo de educación y una actitud abierta a la formación de los alumnos orientada a una educación para la vida comunitaria. Cuando los niños, dice Sabater, cuando los niños viven desde el hogar los valores comunitarios de participación y comunicación, puede entonces transferirlos a otros contextos. ¿Sí? Hoy Pichon Rivière decía que la forma que tenían era modelo natural de interacción. ¿Se acuerdan? Modelo natural de interacción entre sus integrantes. Cuando los niños viven desde el hogar los valores comunitarios de participación y comunicación, aprenden esto desde el hogar, pueden entonces transferirlos, transmitirlos a otros contextos, a otros grupos. Bien, chicos, hasta acá la clase de hoy. Recuerden que cualquier duda que tengan pueden consultarla en los comentarios del video. Muy buena jornada, ¿sí? Nos estamos viendo en la próxima clase.